cuando ustedes vayan a hacer ese tipo de uniones, ¿sí? Entre algunos elementos, por ejemplo en el caso del roscado, asegúrense de que las tapas eh, siempre estén cerradas, perdón, siempre estén abiertas. Entonces, ¿a qué me refiero? Si por ejemplo esta superficie de aquí, ¿sí? Una cosa es que esté así y yo copie este elemento arriba, ¿sí? Mire que cuando yo lo separo, ellos están abiertos aquí y acá. Si están abiertos, yo los puedo seleccionar los dos y él me los va a unir en una polisuperficie cerrada. Véala, ahí está. ¿Por qué? Pues porque ahí coinciden, obviamente, los bordes. Pero mire que si este está cerrado, y ya ahorita le respondo la pregunta a Mateo con el tema del comando tapar. Eh, entonces mire que cuando yo selecciono allí, si voy a copiar dos objetos cerrados, mire que esta es una superficie, una polisuperficie cerrada, este también es una polisuperficie cerrada, entonces cuando ambos son cerrados, no los uno con este, sino con este de acá, porque ahí estoy haciendo una unión booleana, o sea, una unión de dos polisuperficies cerradas. Y si uno está cerrado y el otro abierto, por ejemplo, este está cerrado, perdón un momentico, yo lo subo, por ejemplo, 50, ¿sí? Ese está cerrado, el que está seleccionado, y este lo voy a dejar abierto. Entonces vuelvo otra vez y lo bajo aquí. Mire que cuando yo lo voy a hacer, ahí no me lo va a permitir unir. ¿Por qué? Porque uno está abierto y el otro está cerrado, efectivamente. Y cuando hago esto, pues ahí los une porque es obvia la unión, o sea, de lo que yo quiero hacer. Entonces, automáticamente el programa me quita esta tapa de acá. Pero a veces cuando no es tan obvia la unión, no lo hace. ¿Sí? Entonces, para más seguridad, ¿qué es? Si ustedes tienen dos elementos que están cerrados, los cierran aquí con unión booleana. Y si están abiertos, que fue lo que hice ahorita con el ejercicio de David, si están abiertos, entonces, la primero condición que se debe dar, que las paredes o sí, estas aristas deben coincidir. ¿Sí? Esta arista debe estar en la misma posición que esta de acá en la misma posición que esta de aquí en la de atrás y así sucesivamente. Deben estar coincidentes para poder que unan con este comando de acá. Entonces ahora voy con el tema del comando tapar. Tapar, ¿cómo funciona? Para que las características, esto ya para responderle pues la pregunta que me estaba haciendo aquí Martín, el comando tapar entonces se genera, o sea, él genera tapas siempre y cuando se cumpla la condición de que la tapa que se va a crear esté plana, sea una tapa plana. ¿A qué me refiero? Ella puede tener cualquier forma, si yo la veo, digamos, desde arriba, así, puede tener cualquier forma, pero si yo la veo en una de las vistas adyacentes, debe verse como una línea, únicamente como una línea. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo le digo tapar y le doy enter, él automáticamente me hace la tapita allí. Pero si yo, por ejemplo, digamos que yo voy a seleccionar estos punticos aquí y lo voy a correr. Y mire que ahí está unido. Mire que si ahí ya no está como una tapa, o sea, ya no está plano. Entonces, si yo le doy tapar ahí, mire que él no lo va a tapar. Me dice imposible, o sea, no se puede tapar el objeto. Porque los bordes abiertos no son cerrados, no son loops planos o ejes planos. Entonces, sí o sí se debe cumplir la característica relacionada así. Entonces,
¿Qué otras alternativas hay, por ejemplo, cuando yo no tengo esto? O digamos, si yo quiero hacer una tapa de eso. Bueno, cuando es directamente, y esto no funciona en todos los casos, ¿no? Porque depende de la forma que tenga el objeto, pero hay alternativas. Una alternativa sería utilizar, en este caso que hay 4 ejes o 4 aristas, sería utilizar este comando, superficies de 2, 3 o 4 curvas de ejes. Yo selecciono 1, 2, 3 y 4 y listo. Mire que ahí me queda. Otra opción también cuando son así 4 bordes, puede ser barrido por 2 carriles. Este no lo hemos visto, pero lo vamos a ver hoy. Selecciono un carril, otro carril, sección transversal y sección transversal y listo. Mire que ahí me tapa. Sí, pero aquí no queda una tapa plana, obviamente. Entonces, pilas allí con el tema de, de las tapas planas para que funcione el comando tapar como tal. Si no les tapa así, pues tienen que hacer ya la tapa de manera manual a través de otros comandos. Bueno, otra característica que era lo que les había mencionado la semana pasada es, por ejemplo, digamos si ustedes tienen estas líneas, y unas líneas que hicieron, y esas líneas por arriba se ven como un cuadrado, pero en el frente miren que se ven así, y ustedes quieren que sea una línea plana, entonces la mejor manera de hacer eso es, me voy a la vista de planta, selecciono este comando que es hacer un rectángulo plano, un plano rectangular de esquina a esquina. Entonces mire lo que hace allí, si él me hace esta superficie. Y luego lo que hago es seleccionar todas las líneas y proyectarlas con este comando sobre el plano. Entonces mire qué es lo que sucede ahí. El programa las dibuja. Obviamente lo tengo que hacer desde una vista perpendicular. Entonces el programa las dibuja ahí y mire que aquí ya me quedaron planas. Es decir, si yo genero, mire que esta es la inicial y esta es la final. Mire que esta sí está como una línea, sí se ve como una línea, lo que quiere decir que esto sí puede ser una tapa plana. Obviamente aquí no funciona el comando tapar porque no tengo, digamos, un objeto, una polisuperficie. Pero en este caso yo sí puedo crear la tapa plana con este comando de aquí. Superficie desde curvas planas. Entonces mire que ahí ya hay garantía de generar eso. De hecho, ese mismo comando es, digamos, puede servir como un test para identificar cuando unas curvas están o no están planas. De pronto para hacer, digamos, con el objetivo de hacer alguna forma específica. Entonces, si usted quiere saber si están planas o no, usted simplemente lo que hace es selecciona todas las curvas. Obviamente tienen que ser curvas y tienen que estar cerradas, o sea, tienen que estar unidos, porque si yo, por ejemplo, digamos, ahí están planas, ¿sí? Mire que ahí se ve una línea. Pero obviamente aquí está abierta. Entonces, si yo hago esto y ejecuto, mire que ahí no se ejecuta el comando. ¿Por qué? Porque las curvas no están cerradas. Bien, entonces precisamente ahí está el problema. Entonces, como esto está abierto aquí, pues no va a poder cerrarse. Entonces, para que se cumpla este comando o el comando tapar, primero, debe surgir de caras planas y segunda condición, deben ser loops cerrados, ¿sí? Debe estar, digamos, este puntico de aquí, debe estar de aquí a acá. Entonces, a veces, si ustedes quieren comprobarlo, simplemente se meten aquí, le dan clic ahí y si no les hace la superficie y ustedes miran por aquí y ven que es una línea recta, entonces ¿cuál es el problema? Pues hay que ver dónde están abiertas. Entonces busquen las esquinas, si busquen los ángulos que tenga o las uniones con otras superficies. A veces, por ejemplo, cuando es redondeado, digamos cuando yo hago esto, ¿sí? Entonces puede que digamos, esto esté corridito así un poquitico y mire, aquí hay un espacio, mire que ahí no se ve, ¿sí? Entonces si yo hago así, vamos a ver si está por fuera de los márgenes de tolerancia, porque si está dentro de los márgenes de tolerancia sí lo hace, pero ahí no. Por ejemplo, mire que ahí no lo hizo. Entonces me dice, las curvas deben ser cerradas, mire que me está diciendo acá. Y aquí efectivamente usted lo ve como una línea.
Entonces, asegúrense de eso, de que sea un conjunto de superficies cerradas o en este caso, si es una curva a partir de curvas planas cerradas, entonces que sea un conjunto de líneas que estén cerradas y que haya garantía de que estén sobre un plano para poder que se ejecute. Ya tapas, digamos, con otras formas, ya sí hay que encontrar otro método para desarrollarla. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta allí como adicional a eso? Bueno, listo. Eh, bueno, supongo pues que ahí no les dio como mucha lidia el tema del tornillo, porque pues vi que ya el compañero lo tenía hecho y también quedó grabado pues de la clase pasada, que yo lo hice rapidito, entonces pues ahí podían seguir el video como tutorial. Profe, una preguntita, ese video, ¿dónde está? Todos los videos están en la página. Cuando Lo que usted- pasa es que yo me metí a la página, yo estuve allí y digamos en el tutorial que me aparece el destornillador, no está la parte del tornillo. No, es que están por semanas, están por semanas. Recuerde que yo lo que hago es grabar la clase y subirla. Entonces, en este caso es este de acá. El último video que subí fue este. De hecho, eso Espera, está en la parte de atrás, en la parte final. Está como por acá. Mire espérate, dónde dame un está. segundo que no estoy viendo la pantalla. ¿En dónde? ¿En dónde está? Ya estoy viendo. Listo. Aquí usted se mete en video clase y este es el Ajá, video. ya. Ah, listo. Entonces, en la parte última, mire que aquí está el tornillo. Yo expliqué al final de la clase pasada cómo se hacía el tornillo. Véalo ahí. Ah, listo, listo. Ya. No, yo la verdad lo tengo casi todo, pero yo lo que no pude fue esa espiral, como unirla al tornillo, o sea, no, Listo. no Allí está pude. explicado precisamente cómo está. Listo, Listo, profe. cómo se hace. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio nuevo. El ejercicio nuevo tiene que ver, bueno, es un ejercicio, una tareita que les voy a dejar, porque es que una cosa también tiene que ver con el tema. Una cosa es seguir, digamos, los parámetros que yo les estoy diciendo a ustedes acá. Por ejemplo, no es lo mismo crear un objeto desde cero cuando usted es el que lo tiene que crear, ¿sí? Y entonces ahí empieza usted a cranear, bueno, ¿qué herramientas aplico aquí? Eso es diferente, o sea, enfrentarse a la herramienta solo es diferente a seguir el paso a paso de lo que yo estoy haciendo aquí en clase. Entonces, por eso yo les doy a ustedes la teoría de qué hace cada comando para que ustedes ya con el concepto y sabiendo qué es lo que hace cada comando, pues finalmente lo puedan ejecutar como ustedes quieran. Este ejercicio realmente es muy fácil, es un ejercicio que es muy cortico y conforme terminemos este ejercicio, entonces les voy a mostrar unos planos, unos planitos, ¿sí? Y les voy a decir cuál es la dinámica de lo que vamos a hacer como una tareita que les voy a dejar en clase, en la casa, para que ustedes lo desarrollen y lo entreguemos como segundo trabajo de clase. Entonces, segundo trabajo de clase, digamos que es este ejercicio en la carpeta de segundo trabajo de clase me van a dejar este ejercicio de los audífonos y la piecita o las piecitas, según sea, ahorita les voy a explicar bien cuál es la dinámica de los planos, ¿listo? Entonces, bueno, póngale cuidado a este ejercicio. Ahí les dejé el enlace de descarga de este ejercicio, igual si de pronto ustedes no lo tienen o algo así, entonces se pueden meter a la página y recuerden que en esta parte de acá donde dice recursos para trabajo en clase, ustedes acceden ahí, lo pueden descargar directamente ahí también. Entonces ahí y está aquí, audífonos. Entonces es este de acá. Por si acaso, de todas maneras, si de pronto el video pues no les es muy claro el video de clase, entonces también está el tutorial aquí en PDF. O si se quieren ir adelantando, pues también lo pueden ver acá el tutorial. Ahí está el paso a paso. Lo único es que está en inglés, pues, pero es un inglés muy básico. Entonces ahí está pues el paso a paso de lo que nosotros vamos a hacer justo ahorita con ese ejercicio. Entonces está el tutorial y está el archivo con las líneas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? O sea, ¿qué vamos a aprender con este ejercicio? Vamos a aprender el manejo
de las herramientas de creación de superficies. De ahí nosotros habíamos visto, digamos que revolución, que es el comando pues, que me permite crear a partir de un perfil que se está rotando sobre un eje, una superficie cerrada o abierta según el número de grados que yo haga la rotación. Y adicionalmente, pues también vamos a ver, digamos que hemos visto de aquí el comando revolución, revolución por carril, ¿sí? La semana pasada también con el tema del tornillo, entonces vimos este comando que se llama barrido por un carril, hemos visto el plano, este de aquí pues que les mencioné ahorita para qué era, pero vamos a ver otros por acá, bueno, pues también, vamos a ver otros por acá que también son comandos muy útiles cuando uno tiene que crear superficies partiendo de diferentes líneas. Entonces, bueno, cuando ustedes abren el archivo, lo primero que se van a encontrar son estas lineecitas ahí, ¿sí? Estas lineecitas. Y dentro de la estructura también ustedes pueden ver que dentro del panel de capas, a mí me aparece acá, a ustedes les aparece aquí arribita. Si a ustedes no les salen estas opciones, entonces denle clic aquí, donde está este pastelito. Eso es como un pedazo de torta. Si ustedes le dan clic ahí y aquí les sale este panelcito. Entonces, en el panel de capas, ustedes pueden ver varias columnas. La primera columna, obviamente, es el nombre de la capa. Ese nombre yo lo puedo cambiar, además que yo puedo adicionar o quitar capas. Por ejemplo, para adicionar capa, ustedes van a buscar, a mí me sale aquí un más, pero en Windows sale como una hojita, una hoja así. Entonces, cuando ustedes le dan clic a la hojita, lo que hacen es añadir una capa y automáticamente mire que me pone a nombrarla. Entonces yo le cambio aquí el nombre, pongo el nombre a la capa y le doy enter y automáticamente la capa se crea. Si yo quiero eliminar capas, entonces me paro sobre la capa y en el caso mío de Mac le doy menos. A ustedes les sale por aquí como una X de color rojo. Ustedes se paran sobre la capa y le dan clic a la X y se elimina la capa. Hay ciertos mensajes que, por ejemplo, si hay una capa que tiene algunos objetos y yo la voy a eliminar, en el momento en que la elimino, me sale un cuadro de diálogo que me dice, usted desea eliminar esta capa tiene 2, 3 objetos, 5 objetos, o en su defecto los objetos de esa capa están escondidos, ¿sí? Porque les quité la visualización. Entonces, pues fíjense primero qué objetos tienen ahí para que de pronto no vayan a borrar algo que les sirva. Entonces, bueno, este tema de las capas, bueno, aquí está el nombre. Si ustedes quieren cambiarle el nombre, entonces ya les decía, doble clic, simplemente tipean el nombre y enter. La segunda columna es la columna que me indica cuál es la capa que está activa. En este caso, yo tengo unos radio button que son estos botoncitos redonditos, pero a ustedes esto les sale como unos chulitos, como esto de acá. Entonces, en la capita que está chuleada, sobre esa es la que estamos construyendo objetos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo aquí en la capa altavoz estoy parado allí, yo selecciono un objeto y lo hago, contigo que le di a donde no era, listo, aquí. Entonces, y selecciono el cubo y hago el cubito, entonces mire que el cubo se está creando en esta capa, que se llama altavoz. Entonces, cualquier objeto que yo cree se va a crear en esta capa. Por ejemplo, si me paso aquí, esta capa que se dice cable, y creo un objeto ahí, mire que el objeto queda de color rojo. ¿Por qué? Porque la capa es de color roja. Entonces, ahí en este caso estaría creándolo sobre este. A veces yo creo objetos en una capa y quiero pasarlos a otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago eso? Selecciono el objeto que quiero pasar, me voy a la capa a la cual quiero pasar ese objeto, ¿sí? Le doy clic derecho y le digo acá cambiar capa de objeto. Entonces mire que automáticamente el objeto que está en la capa altavoz se pasó a la capa cable. Y obviamente me doy cuenta pues porque este está rojo y la capa del cable es roja. Bien. Pero también existe la manera de copiar y esto es bastante útil. ¿Útil en qué sentido? Resulta que es que el Rhino, digamos, aunque él tiene un módulo donde se pueden hacer los objetos de manera parametrizada,
estoy hablando específicamente de estas herramientas de aquí que se llama Grasshopper. Para que me entiendan, parametrizado es, digamos, el sistema de construcción que utilizan algunas herramientas como SolidWorks. Bien, entonces, ¿qué hace el SolidWorks? Por ejemplo, en SolidWorks yo voy a construir un cubo. Entonces él me pregunta cuál es la base, cuál es el ancho, el largo y la altura, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, le digo 50, 50 y 50. Bien, entonces, qué lo hace parametrizado en otras aplicaciones? Que, por ejemplo, si yo tengo esto y yo le hago un corte aquí, yo puedo cambiar, por ejemplo, las medidas del cubo sin necesidad y obviamente de ahí para allá las operaciones de corte que haga, solamente cambiando las medidas del cubo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un panel en Inventor o en SolidWorks que sale de este lado, donde yo escojo la operación del cubo y le cambio los valores y automáticamente el cubo se coloca los valores nuevos. Y de ahí para arriba, todas las operaciones que estén, pues van a quedar también actualizadas. En el caso del Rhino no sucede eso, ¿sí? Porque Rhino por sí solo no es un programa que permita generar geometría parametrizada, a no ser que sea con estas nuevas funcionalidades que le incluyeron desde Rhino 6. Pero bueno, esto es harina de otro costal y aquí pues obviamente no vamos a tener tiempo para eso. Sin embargo, si están interesados en esta parte, les recomiendo buscar videos en YouTube sobre ese tema Grasshopper para Rhino, así como se escribe ahí como está en el cuadradito. ¿Sí? Grasshopper para Rhino. Entonces, si ustedes buscan, ahí van a encontrar varios tutoriales y varias cosas que les permiten hacer eso parametrizado. Entonces, bueno, el hecho de que Rhino no sea parametrizado por sí solo implica que si yo hago algún objeto y de pronto le hago unos huecos o le hago una sumatoria booleana o alguna cosa así, y después yo presento, digamos, la idea al cliente o la voy a construir y entonces me di cuenta que necesito modificarla. Entonces, qué problema, porque para modificarla me toca volverla a hacer desde cero. Entonces, una herramienta dentro de las capas que es bastante útil es, por ejemplo, digamos que yo tengo este objeto, lo acabé de hacer, sí, hice algunos ajustes y no sé qué, y cuando quedó allí voy a hacer una edición del objeto que no tengo cómo devolverme hacia atrás. Entonces, ¿qué hago? Copio el objeto en una capa que se llame reserva para tenerlo allí guardadito. De manera que si me toca devolverme a algo, pues no tenga la necesidad de construirlo desde cero porque ya tengo una base. Entonces, esas bases las pueden ustedes hacer de la siguiente manera. Ustedes seleccionan el objeto, le dicen, se separan en una capa pues en la que quieran copiar, en este caso sería la capa de reserva, clic derecho y le dicen copiar objetos a la capa. Entonces usted le da clic ahí y mire lo que sucede. Aquí hay un objeto en la capa cable, que fue el que acabé de copiar, y otro objeto igual, que es el que está en la capa altavoz. Entonces usted coge la capa de reserva, la esconde, ¿sí? La mantiene allí como capa de reserva, la esconde, hace las modificaciones pertinentes a esto y pues si ya son aceptadas por el cliente o de pronto por el proceso de producción o lo que sea, pues usted borra la capa de reserva. Si no, entonces usted borra saca la capa de reserva, le saca una copia nuevamente y la pasa otra vez aquí, vuelve y ejecuta lo que necesita con correcciones y siempre va a tener usted una capa de respaldo. Eso es como un backup. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es una buena manera pues para el uso de las capas. Entonces, bien, les decía, esta primera columna de aquí es la capa activa. ¿Cómo me puedo cambiar también de capitas si de pronto no tengo el panel de capas activo? Entonces, para no tener que ir hasta acá, a ustedes les sale esta herramienta, sino que a ustedes les sale por acá abajo. Entonces, cuando ustedes le dan clic, mire que ahí se abre el panelcito de capas donde usted tiene el control de todas las columnas igual. Entonces, simplemente usted escoge, selecciona una capa, o sea, se pasa de capa y listo. Lo cierra y automáticamente le queda chuleada la capa en la que usted quiere construir las cosas. Listo, seguimos con las columnas. Esta columna aquí que tiene unos bombillitos es como el ojito en Photoshop.
¿Sí? Si usted le da clic al ojito y lo desactiva, o sea, lo apaga, todo lo que esté en esa capa en este momento se va a esconder, se va a ocultar. Por ejemplo, obviamente como esta es la capa activa no puedo esconderlo, entonces me voy a pasar de capa para que ustedes vean aquí, en esta capa altavoz están estas líneas, perdón, esta capa de curvas de forma del altavoz están estas líneas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, cojo y le doy clic al bombillito y se apagan las líneas momentáneamente. Entonces es bastante útil porque a veces si ya tengo elementos que ya están terminados, entonces los pongo en la capa, los escondo para que no me estorben. Además que entre menos geometría haya viéndose en el espacio 3D, la aplicación se optimiza más. Por ejemplo, si yo tengo 1000 objetos y estoy trabajando sobre uno, pues no tengo necesidad de tener los otros 999 ahí activos que se estén viendo porque eso está consumiendo recurso de máquina. Entonces escondo todos, selecciono solamente en el que estoy trabajando y ese trabajo únicamente sobre ese y ya cuando termine entonces vuelvo y enciendo los demás. Listo, la siguiente columna es una capa de bloqueo, ¿sí? Una opción de bloqueo. Entonces, ¿qué hace esa opción de bloqueo? Mire, yo aquí puedo seleccionar y puedo editar, ¿sí? Puedo cambiar de posición o rotar o lo que sea. Bien. En este caso, esta capa de bloqueo sirve para, cuando yo le coloque el candadito, mire que ya no me permite seleccionar ni ejecutar nada. Sin embargo, hay una cosa buena y es que mientras está bloqueada, sí funcionan las referencias a objeto. Mire, por ejemplo, yo selecciono aquí polilínea y tengo aquí chuleado final. Mire que ahí lo detecta. ¿Ya? Entonces, aunque la capa esté bloqueada, sí me va a permitir ejecutar comandos tomando los objetos de esa capa como referencias. Entonces, eso es bastante bueno. Listo. Y la siguiente columna es para colorear esas capas, ¿sí? Para colocarle diferentes colores a las capas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar curvas de forma del altavoz y la quiero poner de otro color, entonces le doy clic ahí al cuadradito, selecciono un color nuevo y digo aplicar y automáticamente los objetos que están dentro de esa capa pues se van a entintar de ese color. Sí, mire que ahí está, aunque ese anaranjado ahí casi no se ve, pero bueno, entonces se van a entintar de ese color. Entonces eso es una ventaja para poder usted identificar algunos de los objetos que están ahí. Bien. Esta siguiente columna que ustedes ven acá, que es como un botoncito redondo, es una columna mediante la cual yo puedo asignarle materiales de la librería de renderizado. Pero ojo, bueno, nosotros por ejemplo, en el caso particular de este semestre, nosotros no vamos a trabajar con el motor de render por defecto de Rhino, sino que vamos a trabajar con una aplicación que se llama Keyshot, que es esta. Sin embargo, hay otras aplicaciones, otros plugins que pueden ser instalados en Rhino, como por ejemplo V-Ray para Rhino, que es otro motor de render que es muy conocido a nivel profesional. Entonces, el V-Ray para Rhino es una aplicación que se integra como motor de render. En este caso, si yo lo quiero adicionar, entonces me voy aquí donde dice render, voy acá a render actual y aquí me saldrá V-Ray para Rhino. Entonces yo lo activo y cuando la active, entonces la librería de los materiales del motor de render yo la puedo ejecutar acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo asignar materiales por capas. Esto es bastante útil porque si, por ejemplo, yo estoy haciendo, digamos, un edificio y entonces yo tomo todas las ventanas y las coloco en una sola capa. O sea, todos los vidrios y lo coloco en una sola capa. Todas las puertas que son de madera, entonces las coloco en otra capa. Todos los muros que son de ladrillo a la vista, los coloco en una capa. Y así sucesivamente, es decir, separo los objetos por capas. Después, por ejemplo, en esa capa que se llama vidrio, yo puedo darle clic aquí y mire lo que va a suceder ahí. Ahí mismo se abre el panel de materiales
y escojo un material de la librería de materiales que, o lo creo pues o lo que sea, entonces le estoy asignando el material a esa capa y le digo aplicar y me va a quedar todos los objetos que tienen, que están metidos dentro de esa capa van a quedar con ese material. Entonces, por orden también es muy buena esa opción. ¿Listo? Entonces aquí pues sí vamos a utilizar las capas antes de pasarlo a Keyshot como para tener esa subdivisión de materiales por capas, pero no lo vamos a hacer directamente acá porque no vamos a renderizar con Rhino. Entonces bueno, esos son como los detalles de las capas. Ahora sí vamos a comenzar con el ejercicio. Entonces cuando ustedes abren el archivo, aquí les sale estas líneas. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a asegurar de estar parados en la capa altavoz y que la capa de curvas de formas del altavoz esté encendida, es decir, tenga el bombillito prendido. Lo primero que vamos a hacer es ver un comando que se llama transición o se conoce también como loft. Ese comando se encuentra en los comandos de las superficies y es este que está aquí. Entonces, en español es transición, en inglés se llama loft. Entonces, usted selecciona el comando, él le pide seleccionar las curvas a las cuales le va a aplicar usted la transición. Yo voy a escoger estas tres. ¿En qué consisten las transiciones? Por ejemplo, si yo tengo curvas que son como un plano seriado, ¿sí? Donde están una ubicada al lado de la otra, siguiendo un parámetro pues de longitud o de medida, como por ejemplo las tres curvas ubicadas acá. Mire que aquí está primero esta, luego esta y luego esta, y son circunferencias que se están cerrando. Entonces, por ejemplo, eso es una opción para que se ejecute el comando. Entonces, selecciono las curvas, doy Enter. Y miren que aquí aparece una línea que une a las tres. Una línea de unas flechas. La flecha me está indicando hacia dónde se va a generar el recorrido, es decir, en este sentido. Si yo quiero cambiar la dirección de las flechas, pues simplemente me paro sobre la flechita y le doy clic. Entonces ella se voltea hacia el otro lado. Bien. Entonces en este caso, simplemente como el programa entiende la transición entre las propuestas de las líneas que yo tengo ahí, entonces yo le doy Enter y mire, aquí sale este cuadro de diálogo. Ya les voy a explicar qué significa este cuadro de diálogo. Y dice aquí Loft. Yo le digo acá, haga la transición y él me crea esta superficie a partir de esas curvas que estaban en sucesión. Listo. Bueno, píllense una cosa aquí, y es que cuando yo creo la curva, mire que aquí me salen pocas líneas de construcción, ¿sí? Es pocas isocurvas. Entonces, si yo vuelvo y ejecuto el comando, pero esta vez, mire lo que voy a hacer aquí en el cuadro de diálogo. Le voy a decir reconstrúyala con 10 puntos de control. Vamos a ponerle 11. Sí, mire que él genera. Un momentico, yo le cambio aquí a esto el color para que ustedes la pillen bien. Listo, ahí. Mire que él genera muchas más líneas de control. Bien. ¿Y qué significa esto? Que cuando usted seleccione la superficie y le dé clic aquí, usted la puede deformar. Entonces, por ejemplo, puede coger estos punticos de aquí y estirarlos para cambiar la forma. Bien, entonces para eso sirve ese cuadro de diálogo que sale ahí. Bueno, por lo pronto yo simplemente lo que voy a hacer es aplicar el loft como viene, selecciono las tres curvas, Enter, Enter y Enter. Bien, entonces me queda allí, un momentico, que aquí le digo acá no simplificar. Bien, entonces me queda así. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es que voy a seleccionar la línea que está aquí, y aquí quiero que caigan en cuenta de que cuando uno le da clic por acá, a veces sale este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo lo que me está preguntando es si yo deseo seleccionar la curva o la superficie, o ninguna de las dos, pues si es que no es ninguna. Entonces normalmente cuando sale este cuadro de diálogo, cuando la aplicación tiene dudas
sobre cuál es el objeto que usted quiere seleccionar, porque estén en la misma posición o estén en posiciones cercanas y de pronto el clic que usted haya hecho no esté muy claro para la aplicación. En este caso voy a escoger la curva. Sí, mire que él solamente me selecciona aquí el bordecito. Y de esa curva voy a aplicarle un comando que ya nosotros hemos visto que se llama extruir curva plana cerrada. Entonces se encuentra aquí en las primitivas básicas y aquí está. Entonces mire lo que hace el comando. Este fue el que nosotros utilizamos para los cubos en el destornillador. Entonces aquí la medida es 2 y le digo enter o clic pues para que él cierre el comando. Entonces después de que yo tengo esto y esto, miren que esto es una, obviamente porque lo quería en sólido, entonces me salió tapado aquí y tapado acá. Yo voy a quitar esta tapa para poder unir esta con esta superficie. ¿Sí? Recuerden que un objeto cerrado con uno abierto no se puede unir. Entonces, clic derecho en descomponer, que es extraer superficie, selecciono esta superficie, enter y la borro. Entonces mire que aquí me quedan dos superficies independientes pero que están unidas por el mismo vértice. En este caso selecciono y las uno. Mire, dos polisuperficies se unieron en una polisuperficie abierta, que es esta. Y paso final de esa primera etapa, entonces vengo acá y digo empalme de radio variable 1, selecciono este eje, enter, enter, enter y redondeo. ¿Listo? Te repito aquí rápidamente para que ustedes lo hagan allá. Seleccionan las tres curvas, transición, enter y enter. Luego selecciono esta curvita de aquí. Listo. Ahí la selecciono y le digo extruir curva plana cerrada, 2, enter. Luego clic derecho sobre esto. Selecciono esta cara, enter, suprimir. Ahora uno las dos con unir y finalmente empalme de radio variable, radio 1, enter, enter y listo. Entonces vamos a hacerlo hasta ahí. Yo los espero acá, voy a dar 3 minuticos para hacer eso. Entonces vamos a ver este comando que se llama, o a repasarlo, que es este comando de acá que se llama barrido por un carril. Entonces selecciono el carril. El carril para mí es este borde de acá. Aquí me sale este cuadro de diálogo porque él me está preguntando si lo que yo quiero seleccionar como carril es la curva que está ahí arriba, o sea, la curva que está en la capa verde, curvas de forma del altavoz, o el eje de la polisuperficie. Para este caso en particular, cualquiera de los dos sirve, ¿listo? Pero habrán algunos casos donde yo quiera que sea diferente y estén en la misma posición. Entonces, en este caso yo le digo, bueno, cualquiera de los dos, no importa. Y luego me pregunta por la sección transversal. Entonces, la sección transversal es este ganchito que ustedes ven acá. Ese ganchito yo le doy clic ahí y le doy enter. Entonces, mire lo que hace el comando. El comando distribuye esta sección transversal alrededor de la curva o a través de la curva. Bien. Y me sale este cuadro de diálogo donde yo también puedo reconstruir con diferentes puntos de control con el mismo objetivo de lo que les había hablado ahorita, de que si tengo más puntos de control, entonces puedo utilizar el comando puntos de control para deformar ese sólido o esa superficie. Bien. Y por lo pues simplemente le va a decir que no cambie las secciones transversales y le digo barrido y listo. Entonces él lo ejecuta allí. Ahora quiero hacer una aclaración con este comando, y es que no necesariamente tiene que ser una sola sección transversal. Pueden ser varias secciones transversales y adicionalmente pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, mire que yo tengo acá, voy a colocar puras líneas rectas, digamos una línea recta aquí hacia afuera. Esta de aquí entonces voy a hacerla en este sentido, y aquí entonces voy a hacer una línea curva, digamos que tenga esta forma.
y él va a hacer esa transición. Entonces mire que yo genero acá barrido por un carril, selecciono la curva, secciones transversales 1, 2, siempre es bueno escogerlas en orden. ¿Listo? Entonces 1, 2, 3, 4 y le doy enter. Mire, para que sea cerrado, entonces busco esta opción barrido cerrado y él lo completa aquí. Y si yo le doy barrido, entonces mire que aquí puedo ver la transición entre las diferentes curvas que tenía. ¿Listo? Para este caso pues particular, obviamente lo que quiero hacer es un barrido únicamente de esa curvita allí, entonces vengo acá barrido por un carril, selecciono la curva, selecciono la sección transversal, enter y enter. Me queda allí. Y por último, lo otro que voy a hacer es crear una superficie de una tapa plana de aquí, entonces ya ustedes conocen el comando superficie de tapas planas, perdón, de curvas planas, que es este. Seleccionan 1, 2, 3 y 4 y le dan enter. Entonces mire que ahí ya me creo la tapita. Bien. Entonces los últimos dos pasos son barrido por un carril, que me hace esto, y la tapa plana, que me hace esta tapita plana de acá. Entonces vamos a hacer esos dos pasos. Yo los espero acá, les voy a dar 2 minuticos para eso, que eso no es demorado. Ya terminamos esa parte del altavoz. Entonces ahorita, bueno, lo que voy a hacer es eliminar las curvas de forma del altavoz porque ya, digamos, cumplieron su cometido allí. Entonces me paro sobre la capita. Mire que aquí cuando le digo eliminar, sale el mensaje que les decía ahorita, de que la capa tiene 3 objetos, ¿está seguro que la desea eliminar? Entonces yo le digo sí, elimínela. Bien. Ahora, me voy a pasar de capa a esta que se llama soporte. Y voy a encender el bombillito de la capa curvas de forma del soporte, que es la que está debajo. Entonces ahí me salen estas líneas de acá. Por lo pronto la capa altavoz la voy a desactivar, ¿sí? Y si quieren le colocan un candadito allí para que no la vayan a mover. Entonces bueno, en curvas de forma del soporte me encuentro estas curvitas que hay acá. Esta de aquí lo que voy a hacer es extrusión de curva plana cerrada. Este comando ya ustedes lo manejan. Entonces aquí le voy a dar la distancia 1, ¿sí? Para que me haga la extrusión. Luego entonces voy a hacer un empalme de radio variable de 0.2 y selecciono aquí por área todos los ejes, enter, enter y listo. Miren que ahí se redondeó la figura. Y finalmente también otro comando que ustedes ya conocen que son las tuberías. Entonces voy a hacer una tubería acá, tapas redondeadas de 0.2 y enter, 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 o sea 0.2, 0.2 y esta de aquí también la voy a hacer pero de 0.3. Entonces 0.3, 0.3 y enter. Entonces me queda ahí el soporte. Entonces bueno, vuelvo y repito acá. Selecciono la línea, extruir curva plana cerrada, 1, enter. Empalme de radio variable, selecciono todo, 0.2, enter, enter. Y ahora tubería, tapas redondeadas, 0.2, enter, enter, enter. Tubería de tapas redondeadas, 0.3, enter, enter, enter. Profe, mira que me bota la selección. Ya, dame un segundito, si quieres compárteme pantalla. Bueno, Listo, ahí estoy viendo tu pantalla. ya, o sea, selecciono esta, le voy a dar esta, Ajá, ahí le das 1. ya, ya.
No, sino que no me la, o sea, no me la dejaba hacer. Uno, pero hacia Botaba el otra otro vez al lado. otro. Exacto. Ok. ¿Y con cuál es que redondeo? Baja ahí. No, 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 ahí no, sino donde están las booleanas. Abres ahí y el segundo, perdón, de la segunda fila, el último, ese. Le das primero el radio, dale primero el radio antes de seleccionar las cosas. Entonces dale 0.2 y enter. Y ahora sí selecciona todo por área. Enter, Enter. enter. Ok. Listo. Ya de ahí para allá es la creación de la tubería. ¿Listo? Bueno, por acá estaban escribiendo allá. Listo, ahorita sí, entonces sí sale el soporte. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo hago para, o sea, yo sé que normalmente con control Z me devuelvo, pero aquí no sé cómo hacerlo. Con control Y rehaces en Windows. Si es en Mac, es con control Shift Z. Perdón, con Command Shift Z. Ok, ok. ¿Listo? Entonces rehace con control Shift Z o con control Y. O la otra es aquí, ¿no? Aquí están, undo y redo. En el Ok, menú de edición. listo, dale. Vale. Gracias. Listo. Profe, qué pena. Dime. Es que no me sale el soporte, o sea, cuando me paro en esa capa, no, Listo. Si no quieres, sé, no sale. compárteme pantalla y miramos a ver qué es lo que está pasando. Voy. Eh, ya está cargando. Ajá, Estaba listo. trabajando en este y no me sale. Le cambié el color, pues, por si acaso. Y Ajá. no está. Bueno, pero no es decir, no has ejecutado ninguno de los comandos todavía. No, y es más, lo volví a descargar y lo abrí, entonces es Bueno, este espérate y un mira que momentico, tampoco miramos sale. a ver si es problema del archivo o de pronto. Listo. Entonces, espérate un segundito. Que nos pongamos al día acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionamos estas tres, genero aquí es transición, enter. Ahí sale. Ahí el tema es que hay que ponerlo en este modo sombreado para poder que veas lo que vas haciendo. Ah, sí, es que eso ya lo hice, sino está en el otro Ah, la Rhino. tenés en otra Ya lo capa. abrí. Listo, Ajá, vale. no, en el otro Rhino. Ah, ok, ok. No en otra capa, sino en la En el misma otro fila. archivo, sí te entiendo. Entonces, Sí, las este lo curvas de volví a forma del descargar a ver soporte si salen de podía aquí, mira. trabajar. Tienes que encender la capita. Ok, ya. Qué ¿Listo? pena. No, Ya. fresca. Ujú. Listo. Sí, tienes que encender las capitas para poder ver lo que hay en eh, lo que Ok, hay me en la faltó capa. encender esa. Vale, profe, gracias. Listo, ok. Entonces, bueno, mire, hasta ahora tenemos curvas, perdón, el altavoz y el soporte del altavoz. Profe, ¿puedes repetir las medidas de de las tuberías? Esta de aquí es 0.2 y esta de acá es 0.3. Listo, gracias. Bien. Bueno, hay un detalle aquí, esto se los digo ya pues como un tipcito, de pronto ustedes son así también como medio psicorrígidos, así como yo, y es que a veces, mire que los objetos eh, se conforman pues como por esas isocurvas, esas líneas de construcción, y a veces ese rayerío ahí a mí me incomoda, a mí me molesta porque a veces cuando uno está haciendo de pronto un detalle, entonces ve muchas líneas
ahí metidas y uno no sabe dónde escoger la puntica o el cuadrante o el punto final o el punto medio y no sé qué. Entonces hay una manera de ocultar esas líneas. Entonces, ¿cómo hace uno, cómo oculta uno esas líneas? Bueno, primero, esto solamente funciona para los... Un momentico que esta vaina se pifió. Yo guardo y abro el archivo nuevamente porque aquí... Ah, no, ya. Listo. Entonces, yo selecciono los objetos que quiero quitarle las líneas de construcción y me voy a las propiedades del objeto. Las propiedades del objeto, este panel de propiedades del objeto sale de aquí, ¿sí? Si ustedes le dan clic, les sale estas opciones que hay acá. Entonces ustedes van hasta abajo y hay un panelcito que dice densidad de isocurva y le dice aquí mostrar isocurvas y está chuleado. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí, mire lo que va a pasar acá. ¿Sí? Él le quita todas las líneas. Entonces, digamos que por orden, o cuando uno tiene la figura así en modo sombreado, se ve mejor, se ve más suavizada, pues, y no salen tantas líneas. Entonces, por ejemplo, mire, yo aquí voy a seleccionar todos los objetos y les digo que me quite las isocurvas. Pues aquí los veo bien, pero eso tiene una desventaja y es que en las otras vistas no los voy a ver completos. Mire que por ejemplo aquí falta, o sea, solamente estoy viendo las costuras allí. Aquí falta estos otros pedazos. Pero cuando sean objetos terminados, objetos que ustedes sepan que no les van a colocar ningún cambio ni nada, no les van a hacer ningún cambio, pues los pueden colocar así para que no les estorben las líneas. Ahora esto lo dejo pues a consideración de ustedes ya como tal. Entonces listo. Vamos a hacer ahora la banda. Bueno, curvas de forma del soporte ya se puede ir también. Entonces selecciono, quito la capa, le digo borrar. Bien, entonces voy bloqueando aquí esta. Me voy a pasar a banda, la capa banda, bloqueo esta y vamos a quitarle los bombillitos. Y voy a encender curvas de forma de la banda. Entonces le doy clic aquí al bombillito de la capa. Entonces mire, ahí me salió media circunferencia. Aquí necesito que me pongan atención, entonces si de pronto están atrasaditos o alguna cosa así, no hay problema, yo les doy tiempo para que ustedes se pongan al día y tal, pero sí pónganme atención con esto porque vamos a ver el manejo de una herramienta que es bien importante, que es el Smart Track. ¿Listo? Esta herramienta que se llama Smart Track, yo tengo el botoncito sale aquí arriba, en Windows sale por acá abajo. Entonces asegúrense ustedes de que ese botoncito, o sea, las letras que están dentro de ese botoncito estén en negrilla. Si están en negrilla, quiere decir que está activo. O en el caso del Mac, si está sombreado, quiere decir que está activo. El Smart Track es como cuando ustedes en Illustrator le dan Control U. Control U, ¿qué es? Las guías inteligentes. ¿Qué son las guías inteligentes? Cuando ustedes, por ejemplo, en Illustrator van a crear una figurita, entonces salen como unas líneas que son como de color fucsia, que le dice cuánta distancia hay de un objeto a otro, o si el objeto está alineado, digamos, con una determinada figura, o con un punto, o cuál es el centro del objeto. Bueno, todo ese tipo de cosas. Esos son guías inteligentes. Aquí las guías inteligentes se llaman Smart Track. Y ese Smart Track también sirve porque funciona en conjunto con esta herramienta de acá, que son las referencias a objetos. Entonces póngale cuidado a lo que yo voy a hacer acá. Lo que voy a hacer es que esta va a ser la diadema de los audífonos. Entonces lo que yo voy a ejecutar es este comando que se llama elipse. Selecciono el primerito, elipse desde el centro. Me pide seleccionar el centro de la figura y póngale cuidado. Mire que aquí tengo ejecutado el Smart Track. Por aquí también lo puedo ejecutar. Sí, mire que aquí está. Entonces tengo seleccionado final y me voy a ir a este puntico final. Mire lo que va a pasar. Mire que actualmente el punto está de este color morado. Sí, el punto está de este color morado. Entonces yo me voy a ir ahí y mire, ¡pum! Él no solamente lo atrajo al punto final, sino que mire que el puntico se volvió de color blanco. Y el hecho de que se haya vuelto de color blanco indica que ahí está activo el Smart Track.
Entonces, cuando yo lo alejo, mire, ahí sale la ayuda del Smart Track, que es esa línea blanca que ustedes ven ahí y ese cuadrito de texto que me está indicando medidas, si está en ortogonal, en perpendicular, si es tangente a una línea, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso yo lo activo simplemente con una referencia objeto. En este caso la referencia final funciona allí. Si lo quiero desactivar, entonces vuelvo y toco el punto y mire que ahí ya deja de ser blanco. Y mire que aquí si me alejo ya ahí no sale nada. ¿Por qué? Porque está inactivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Smart Track yo lo puedo activar o desactivar simplemente tocando una referencia. En este caso, la referencia final. Lo voy a volver a activar. Entonces, mire, me paro ahí, espero un ratico y mire que ahí vuelvo y se colocó blanco el punto y ya ahí aparece el Smart Track. Entonces, bien, ¿cómo voy a hacer la elipse? Voy a hacerla este punto con el Smart Track voy a generar, mira que aquí estoy en la perspectiva, ¿no? Voy a generar una línea recta de 2, es decir, el primer radio va a ser de 2, Enter, y el segundo radio va a ser de 1. Entonces yo tengo primer radio 2, segundo radio 1, y ahí ya me está preguntando qué dirección quiere que tenga esa elipse. Entonces me voy a pasar a la vista frontal. Mire que la vista frontal, yo con el mouse, si lo muevo alrededor, todavía no he definido la posición final de ese elemento, de esa elipse. Entonces, mire, ojo que no lo quiero horizontal totalmente, sino que, mire, me voy a ir al punto horizontal con el Smart Track encendido y lo que voy a hacer es bajar el mouse un poquito y entonces mire que ahí sale un cuadro de diálogo, como un enunciado que dice el número de grados en los que está y me dice que ahí está en perpendicular. ¿En perpendicular con qué? Con la tangente que está pasando por el punto de referencia final. Entonces mire, yo le voy a explicar cuál es la tangente. Entonces ahí donde les marca en perpendicular con 84.8307 grados, yo le doy clic. Mire que ella no queda horizontal, sino que queda un poquitico ladeadita. ¿Y qué significa perpendicular? En perpendicular por la tangente que pasa por este punto. Mire que si yo cojo aquí y hago una línea y esa línea la pongo, o sea, la roto a 90 grados, que en este caso es positivo porque es en contra de las manecillas del reloj. Mire que de aquí a aquí hay un ángulo de 90 grados, lo que quiere decir que esta posición de este objeto está en perpendicular con esta línea tangente que está tocando la circunferencia en ese punto en particular. Entonces, de esta manera es que necesito que quede. ¿Listo? Entonces, repito acá. Perspectiva, me voy a la vista de perspectiva, selecciono elipse con el Smart Track encendido, chuleo aquí donde dice final, selecciono final, clic, luego me voy hacia adelante, le digo 2, Enter, 1, Enter, me voy aquí a la vista frontal y busco la perpendicular, ahí, hasta que él se atranque ahí y le doy clic. ¿Listo? Vamos a hacer ese pasito. Les voy a dar 2 minutos para que hagan ese pasito porque a veces se enredan con esa parte. Voy a tomar esta curva que acabé de hacer, esta elipse, y la voy a repetir a lo largo de esta curva. Nosotros ya habíamos visto algunos comandos de repetición, bueno, específicamente uno. De los comandos de repetición, recuerden que están aquí. Ustedes abren ahí y habíamos visto este que se llama matriz polar. Para este caso vamos a utilizar este. Matriz a lo largo de una curva. Entonces selecciona el comando. Me pide seleccionar el objeto que voy a repetir, es este. Enter. Ahora me pide seleccionar la curva sobre la cual voy a repetir los objetos. Entonces le doy clic a esta. Mira que actualmente él me hace una previsualización con 2 ítems, ¿sí? El que estaba y adicional. Siempre que yo le agrego aquí un número, él me va a contar el que yo hice. Entonces si yo le coloco por ejemplo aquí 20,
¿sí? Mire que él me va a hacer la previsualización con 20 elementos. Y aquí hay un detalle y es este, mire, orientación, forma libre. ¿Qué significa forma libre? Forma libre es que conforme él va repitiendo los elementos de una forma, o sea, de una manera equidistante, a una distancia pues igual, él va detectando los puntos en los cuales va a colocar la línea y va a mirar dónde pasa, o sea, va a ir rotando de acuerdo a la dirección de esta curva del carril, los va a ir rotando. ¿Sí? Mire que este arranca aquí, y cada vez se va como rotando más. Yo puedo cambiarle esa orientación y decirle que no lo rote. Entonces, ¿qué va a hacer? Todos van a quedar en esta misma posición. Bien, o en su defecto le puedo decir que sea de acuerdo a una vía que yo le determine. Pero en este caso, digamos que vamos a utilizar solamente forma libre. Aquí no le voy a decir 20, sino que le voy a decir 3 ítems. Y le digo Enter. Entonces, mire, él me coloca el que creé, otro aquí en la mitad y otro aquí al final. Entonces ahí le digo OK. ¿Qué voy a hacer con este del centro? Voy a ampliarlo, voy a agrandarlo. Entonces me voy a ir aquí a la vista lateral derecha y vamos a ver las escalas en Rhino. Las escalas pues son comandos de transformación de objetos. Digo las escalas porque no hay una única manera de escalar aquí en Rhino, sino que realmente son 5 maneras de escalar. Entonces mire, cuando yo abro aquí tengo 5 diferentes tipos de escala, que realmente son 3 diferentes tipos de escala y los otros 2 son adaptaciones de las que hay. Entonces personalmente utilizo las 3 primeras. La primera escala es una escala de 3 dimensiones de manera proporcional. Si usted tiene, por ejemplo, un cubo que mide 10 por 10 por 10 y lo quiere escalar para agrandarlo, si usted mueve el cubo, las 3 dimensiones van a crecer de forma proporcional. Por ejemplo, si eso era 10, 10, 10 y usted lo expande una de esas dimensiones a 20, las otras dimensiones también le van a cambiar a 20. ¿Listo? Lo hacen proporcional al mismo tamaño. Cuando hablo de dimensión, escala en 2 dimensiones, estoy hablando de la escala dada por las 2 dimensiones dependiendo de la vista en la cual usted se encuentre. Hablando de vista ortogonal. Por ejemplo, si estoy en la vista lateral derecha, aquí solamente se me va a modificar Z y Y, es decir, la altura y el largo. Bien, si estoy en la vista frontal, sería la altura y el ancho. Si estoy en la vista superior, sería el largo y el ancho. Bien, entonces en este caso, que estoy en la vista lateral derecha, me modificaría las dimensiones en este sentido y en este sentido, pero si fuera un objeto tridimensional no va a tocar la dimensión X, ¿sí? Solamente va a modificar proporcionalmente en vertical y en horizontal, pero no en profundidad. Y escala en una dimensión, yo puedo escoger cualquiera de las 3 dimensiones, o X, o Y, o Z, y él solamente va a afectar esa dimensión, las otras 2 quedan iguales. En este caso, estas 2, pues una es escala en 3 dimensiones, pero de manera no uniforme, entonces simplemente yo amplío primero X, después Y y después Z, y en la otra es con referencia a un plano. Entonces personalmente utilizo siempre estas 3 de aquí, casi siempre uno utiliza esta o la primera, pero la escala en 2 dimensiones a veces no es como tan útil. Entonces bueno, voy a escoger escala en una dimensión. Él me pide seleccionar el punto base. En este caso voy a hacer una escala simétrica. El punto base lo voy a sacar chuleando aquí donde dice centro y me voy a parar por aquí en la circunferencia, en la elipse. Mire que cuando yo le doy clic, él me jala el punto hasta el centro de la figura. Entonces ahí le doy clic. Entonces mire, desde ahí estoy creando la escala, el primer factor de referencia, el primer punto. Luego entonces él me pide aquí el primer punto de referencia, este de acá. Entonces para esto voy a chulear donde dice cuadrante y mire, aquí me sale el cuadrante. Yo sé que desde el primer punto que elegí hasta el segundo punto hay 2. Aquí lo que me está preguntando es la segunda referencia, es decir, ¿qué medida quiero yo que se escale?
Por ejemplo, si antes medía 2, ahora le voy a decir que sea 3 y le doy Enter. Entonces quiero que noten algo. Desde este punto hasta aquí hay 3. Es decir, si antes de aquí a aquí había 2 y aquí habían otros 2, quiere decir que la elipse medía 4. Ahorita mide 6 porque le agregué un punto acá y otro punto acá. Entonces, fíjense primero dónde colocan el primer punto de referencia, porque si yo lo coloco, por ejemplo, aquí y luego arrastro, mire que el lado izquierdo no se está moviendo, solamente se está moviendo hacia la derecha, o sea, se está escalando hacia la derecha, lo que quiere decir que lo estoy descentrando de su ubicación original. Entonces, esa escala en una dimensión es muy buena porque si yo la ejecuto desde el centro hacia afuera o hacia adentro, lo que voy a lograr es extender la escala o reducir la escala, pero de manera simétrica. Entonces vuelvo acá, centro, clic ahí, cuadrante, hacia afuera 3, Enter. Entonces esta me quedó mucho más larga, y me quedó 2 unidades, una por cada lado, que estas 2. Bien, después de que estoy acá, o bueno, venga, yo repito esos 2 últimos pasos, entonces repetición a lo largo de una curva, selecciono, Enter, selecciono la curva, 3 ítems, Enter. Ahora selecciono este de acá, le digo escala en una dimensión, chuleo centro, cuadrante, 3 y Enter. Bien, entonces ahí vamos. Vamos a hacer esos 2 pasitos, un minutico para hacer eso y ya volvemos a terminar esa parte. Después de que tenemos las 4 líneas, ¿sí? Las 3 elipses y el carril, entonces ahora lo que vamos a hacer, lo que voy a ejecutar es el comando barrido por un carril. Este pues ya lo hemos utilizado varias veces. Es simplemente aquí, los comandos de superficies, vengo y busco barrido por un carril. Listo, estando en barrido por un carril, lo que voy a hacer es seleccionar primero el carril, que es este, y luego él me pide seleccionar las secciones transversales. Entonces las secciones transversales obviamente son las 3 curvas que tengo ahí, pero esas 3 curvas las voy a seleccionar de manera ordenada, aunque aquí el comando, digamos, la ejecución que va a hacer es básica. Sí hay un detalle y es que debemos acostumbrarnos a seleccionarlas consecutivamente para facilitarle, digamos, al programa cómo queremos que se ejecute el comando. Me refiero a que primero voy a seleccionar esta, después esta y después esta. Pero adicionalmente le voy a decir por dónde quiero seleccionarla, es decir, por fuera o por fuera. O en ese caso, seleccionarla por dentro, es decir, que las 3 tengan la misma intención. Por ejemplo, aquí selecciono esta por fuera y esta por fuera. Y ahí le doy Enter. ¿Por qué les digo que por fuera o por dentro? Porque a veces, cuando uno selecciona líneas por fuera y otras por dentro, cambia el sentido de la dirección de la flechita. Entonces se puede generar, bueno, ahí, perdón un momentico, que ahí le di fue clic derecho. Cambia el sentido de la dirección de la flechita. Entonces, por ejemplo, aquí yo le hago el cambio y mire cómo va a surgir. O sea, esta está rotando en esta dirección, esta está rotando hacia adentro y esta está rotando hacia afuera. Entonces van a ver cómo queda ahí. Sí, mire, queda esto raro acá. Entonces se da precisamente por eso, por esa característica. Entonces yo selecciono las 3 por fuera y mire que las flechitas están rotando siempre hacia adentro, ¿sí? Siempre hacia adentro. En este sentido también hay algo que es bueno y es que acostumbrarnos a colocar las costuras de las superficies que se generan o que creamos, colocar las costuras en la posición simétrica, o sea, en la posición donde esté la mitad del objeto. Mire que si yo creo si yo la dejo así como está,
y le doy Enter, efectivamente él me va a crear la forma que yo necesito. Le digo aquí Sweep y listo. Pero fíjense algo acá, perdón un momentico, voy a quitar las curvas para que sea mejor. Mire que aquí quedó la costura. Yo le cambio aquí el color a esta vaina para que se vea mejor. Listo, ahí. Entonces mire que aquí quedó la costura. Si esta línea que ustedes ven acá es lo que yo llamo costura. ¿Por qué se llama costura? Porque la superficie arranca aquí, da la vuelta y vuelve y termina ahí. Eso es como la cremallera. Entonces si yo la veo desde la vista superior, mire que estoy viendo la cremallera aquí. Por supuesto eso no es nada malo, pero les voy a decir la ventaja de poner la cremallera en otro sitio, en este caso en el punto central. Entonces, por ejemplo, vengo yo y le digo acá barrido por un carril, cojo las 3 curvas por fuera, Enter, y mire, aquí voy a cambiar la posición de las flechas. Le doy clic al punto, ojo, es al punto, no a la flecha. Clic ahí y lo sitúo en este cuadrante. Clic ahí, lo sitúo en este cuadrante y clic aquí y lo sitúo en este cuadrante. Entonces mire dónde me va a quedar la línea, ahí en el centro. Cuando le doy Enter y barrido, entonces póngale cuidado donde me va a quedar la línea. Mire la línea de la costura donde me quedó. Entonces, por orden es mejor hacerlo así, porque si usted de pronto hace un elemento acá y quiere replicarlo al otro lado con espejo, ya sabe que puede utilizar esta línea como referencia de simetría. Entonces, de las dos maneras se puede hacer, pero una es más organizada que la otra. Entonces, es simplemente una cuestión de costumbre, de acostumbrarse a trabajar bien. Entonces, listo. Después de que yo hago esto, ahora mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar este y lo voy a esconder un momentico. Aquí hay un detalle. Yo les había hablado de los bombillitos de aquí, si ustedes quieren esconder todos los objetos que hay en una capa. Pero en este caso, si yo quiero esconder los objetos que están en la capa en la cual estoy trabajando, no puedo porque mire que el bombillito está bloqueado. O sea, si no me lo permite. Entonces, ¿qué puedo utilizar para eso? Si yo no quiero ver esto, pero quiero ver todos los demás objetos, entonces selecciono, le doy clic aquí. Y mire que ahí se oculta todo lo demás. Esta línea de acá, esto ya yo lo puedo borrar, no hay problema. Entonces voy a trabajar sobre esta. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a trazarle una línea desde este cuadrante hasta este cuadrante de acá. Entonces, polilínea con la opción cuadrante aquí puesta, busco la esquina de aquí. Mire que ahí me la marcó, cuadrante. Y este es el otro cuadrante. Entonces hago una línea recta. Mire que atravesó por el centro de la figura. Después, entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono todo y voy a cortar estas dos. Es decir, voy a dejar solamente media elipse. Y ahora lo que voy a hacer es que con revolución voy a hacer la tapita redondeada que sale acá. Entonces, revolución, selecciono la curva, Enter, inicio del eje de revolución, clic aquí, final del eje de revolución, ahí. Entonces mire, él arranca desde 0, para él el ángulo de inicio 0 esa es la posición actual, entonces le digo 0 como ángulo de inicio. Y luego, mire lo que voy a hacer aquí, entonces ahí con el Smart Track doy 180 grados y le doy clic ahí. Cuando yo hago esta tapita, mire que cuando saco los objetos del comando con clic derecho, mire que ahí me coincide la tapita con este. Perfectamente, ¿por qué? Porque la saqué de la misma forma, de la misma figura. Entonces, ¿qué hago con este objeto? Lo duplico al otro lado, es decir, le hago un espejo. Entonces vengo aquí, en el comando mover, busco la opción espejo, y como yo ya sé que este punto de acá, el cuadrante de la línea que les acabo de decir que quedaba en simetría, hago una línea recta y mire que él me copia exactamente igual al otro lado. Y mire que cuando yo selecciono las 3, póngale cuidado que aquí va a decir una polisuperficie cerrada. Mire, ahí está. ¿Sí? 3 superficies o polisuperficies se unieron en una polisuperficie cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente los vértices coincidieron, ¿sí? Las aristas coincidieron. Entonces, repito aquí el paso a paso. Entonces, estoy acá. Primer paso, barrido por un carril. Selecciono el carril
luego las secciones transversales por fuera o por dentro, como quieran. Clic en el punto, lo llevo a cuadrante, para eso debo tener aquí el cuadrante activo. Clic en el punto, cuadrante, clic en el punto, cuadrante y luego Enter. ¿Sí? 2 veces. Ahora escondo esta. Voy a borrar las otras líneas que ya me sirvieron. Y me voy a concentrar en esta. Clic en polilínea, cuadrante seleccionado. Una línea desde aquí hasta aquí. Con el comando cortar, quito estos dos. Un momentico que creo que ahí me quedo. Ya, quito estos de aquí. Listo, ojo que ahí me había quedado un pedacito por fuera, pero bueno, ya lo corregí. Y luego, revolución, desde aquí hasta acá. Entonces, 0, arranca en 0 y termina en 180, aquí donde me marque el Smart Track. Si no lo tienen activo el Smart Track, entonces vuelven y cogen este puntico. Mire que ahí ya no tengo activo nada. Entonces le dan clic ahí y ahí sí me queda el Smart Track. Al final, bueno, voy a borrar esa línea, clic derecho y pues ya ustedes saben cómo reflejarlo al otro lado. Hacemos una línea recta y unimos finalmente todo. Entonces, bueno, ahí voy con el objeto. Bueno, por supuesto esta parte de aquí también la vamos a reflejar al otro lado. Entonces, pues de una vez hagamos esa parte que ya ustedes lo conocen. Pues perdón, del comando mover espejo, tomo el cuadrante aquí y listo. Ahí tengo los audífonos y lo único que me queda es el cable, pero ya lo vamos a hacer. Entonces vamos a llegar primero todos hasta acá. Voy a dar 5 minuticos para todos esos pasos y hacemos el cable. Bueno, curvas de forma de la banda también se va. Entonces borro. Y voy a pararme en la capa cable y voy a encender curvas de forma del cable. Curvas de forma del cable, mire que salen una curva, 2, 3 y 4. A esta de aquí, pues simplemente le vamos a hacer una tubería de las que conocemos ya. Entonces, tubería de tapas redondeadas. Le vamos a decir aquí 0.2, enter, enter, enter. Bien, entonces ahí me queda el cablecito. Bien, para esto, entonces sí voy a dejar únicamente estos 3 objetos como para que ustedes lo vean bien, y de una vez les voy a explicar o les voy a dar un tipcito aquí de un comando, y es que cuando ustedes quieren ocultar, o sea, solamente dejar los que están seleccionados, ustedes se van aquí, abren y le dicen acá isolar objetos. Entonces el que hace, invierte la selección y esconde los objetos. ¿Ya? De hecho, si quieren sacar algo de pronto que, digamos, el cablecito que estaba aquí, entonces mire, se vienen acá y le dicen seleccionar objetos a mostrar. Entonces yo selecciono, por ejemplo, enter, y él únicamente saca el que yo haya seleccionado. Entonces eso es bastante útil, sobre todo cuando hay mucha geometría por ahí regada. Entonces listo. De acá, yo quiero hacer el cable, pero quiero hacerlo como si fuera un cable enrollado. Entonces para eso voy a utilizar nuevamente hélice, que esta hélice era la que a nosotros habíamos utilizado para el tornillo. Entonces aquí en la hélice lo que voy a hacer es darle clic, pero por supuesto si yo no le doy ninguna opción allí, él me va a crear una hélice en una línea recta. En este caso, como yo la quiero en la curva, entonces le voy a decir aquí clic en alrededor de curva. Y luego él me pide seleccionar la curva sobre la cual quiero crear la hélice. Entonces le digo clic ahí. Bien, aquí me va a decir vueltas, le voy a poner 50. El número de vueltas obviamente es el número de
de vueltas que va a tener esa espiral. Por aquí abajito, donde dice número de puntos, número de puntos por vuelta, quiere decir que cada vuelta de estas, cada espiral, va a estar, esto actualmente, digamos por defecto, vienen 12, pero ustedes lo cambian a 8, lo que quiere decir que cada curvita, cada espiral va a estar compuesto por 8 puntos de control. Entre 12 y 8, digamos que la única diferencia que hay es que si lo hago con 12, pues se va a ver igual que con 8, la diferencia es que con 12 va a ser más pesado, porque tiene más puntos de control. Entonces yo por eso lo cambio a 8, porque son bastantes vueltas, son 50, entonces vamos a ponerlo en 8. Y finalmente me está pidiendo el radio y el punto de inicio, entonces el radio le voy a decir 1, mire que él lo cerró a una circunferencia de 1, y el punto de inicio, entonces voy a chulear aquí donde dice final y le doy clic aquí. Entonces mire, ahí me queda direccionado este elemento con respecto a este. Me queda la espiral con la forma de la curva y listo. Bien, entonces hasta ahí. Ahorita voy a ver la manera de conectar estas dos líneas con un comando que siga la curvatura de las líneas, ¿sí? Para que no se vea esto así, pues, digamos, en esquina y en esquina, ¿sí? Sino que tengo una línea continua. Entonces, bueno, voy a repetir este comando de hélice. Se hace de la siguiente manera. Entonces, hélice alrededor de curva, le dan clic ahí, le ponen 50 vueltas, abajo donde dice número de puntos por vuelta le dan 8, le colocan 1 al radio y finalmente con el final chuleado le dan clic aquí. Bien, entonces él queda ahí. Ahora sí voy a mirar la manera de empalmar estas dos curvas. Eso se hace con un comando que se llama empalme de curvas ajustable. Es este de acá. El icono es como una curvita allí que tiene un 0 y un 2. Entonces yo le doy clic ahí y mire lo que sucede. Él me pide seleccionar los ejes de la curva que voy a empalmar. Entonces, ¿cuáles son esos ejes? ¿O cuáles son esas esquinas? Voy a coger la parte final de esta curva de aquí y la parte final de esta curva de acá. Entonces, primero y segundo. Entonces aquí sale este cuadro de diálogo que me muestra la continuidad de esas curvas. Mire que si yo le digo, este es 1 y este es 2, ¿no? Mire que aquí están los dos carriles. Entonces 1 se está adaptando a la tangencia de la línea. Entonces él me calcula la tangencia con la que viene esta línea, la tangencia de este punto, y arranca la curva a partir de allí. Y en el número 2 también tengo tangencia, entonces se está adaptando a la tangencia de esa curva y mire que ahí ya tengo la curvita ahí. Curvatura, entonces le añade otro puntico aquí a la tangente. Entonces mire que ya lo hace, ¿sí? O sea, no solamente la tangente que arranca, sino también le coloco una curvatura. Entonces mire que aquí lo mismo. Si yo le digo G3, entonces añade otro punto adicional. Si le digo G4, añade otro punto adicional, o sea, 4 puntos adicionales de eso, y cada vez la curva se hace mucho más cerrada, ¿sí? Más precisa. En este caso, pues me gusta como se ve abierta, entonces solamente la voy a dejar en tangencia y le digo OK. Entonces mire que ahí quedó, ¿sí? La transición. Selecciono, por supuesto, esta y esta curva y las uno. Entonces mire que ahí me queda en una sola. Y ahora voy a hacer lo mismo con esta de acá. Bueno, esta de aquí del centro ya la pueden borrar. Entonces voy a hacer lo mismo con esta de aquí. Entonces mezcla de curvas ajustable. Clic aquí, clic acá y le digo OK. Ahí mismo en tangencia donde está. Selecciono las 3 y las 1. Y por último, pues ya construimos la tubería. Tapas redondeadas. 0.2, enter, enter y enter. Entonces mire que ahí, ya cuando saco todos los elementos, pues ya ahí tengo el final del ejercicio. ¿Listo?
Entonces, eso es lo último. Repito los dos últimos comandos de mezcla de curva ajustable. Entonces, después de que creé el espiral, entro aquí, mezcla de curvas ajustable, clic aquí y clic acá, y digo OK. Y ahora me voy aquí, hago lo mismo. Enter para activar el último comando que había ejecutado, clic acá, clic aquí, OK. ¿Sí? Entonces mire que ahí ya me queda. Uno todo y ejecuto tubería de 0.2, 0.2 y ya saco ahí todos los elementos. ¿Listo? Ese es el final, digamos, de este ejercicio. Entonces, bueno, hasta ahí me lo van a entregar y presentar. Y ese ejercicio lo van a poner en la carpetica, ya les voy a mostrar cuál. En la carpetica que se llama pieza plano. Perdón, en esta, audífonos modelado. ¿Listo? Ahí, en la carpeta 3. En esta carpeta 2 que se llama pieza plano, ya les voy a mostrar cuál es el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, primero, resolver preguntas si tienen de esta parte. Mientras yo voy buscando acá los archivos de los planos. Entonces en la sala de chat les coloco el enlace para que accedan acá. Ya les voy a explicar de qué se trata esto. Esta carpetica tiene 5 imágenes. Venga un momentico, yo las abro aquí por este lado para que me quede más fácil. Listo, esa carpetica tiene 5 imágenes. ¿Sí? Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cada uno de ustedes tiene que lograr 5 puntos. Mire que las imágenes se llaman grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Es decir, el número de grados corresponde al número de puntos que ustedes tienen que alcanzar. Entonces, ustedes tienen que hacer 5 puntos. Por supuesto, la pieza de grado 1 tiene una dificultad mucho menor que la pieza de grado 5. Entonces, en ese sentido, si usted necesita alcanzar 5 puntos, usted lo puede hacer de 3 formas disponibles. Primera, usted hace la pieza de grado 5, que es la más difícil, y listo. ¿Sí? Este es el plano de la pieza de grado 5, entonces usted hace esta y listo, salió el problema. Pero entonces si a usted le parece que esa está muy difícil, porque esta es la que tiene más medidas, puede hacer, por ejemplo, la de grado 1, que es la dificultad más pequeña, y 1 más 4, entonces le suma 5, es decir, hace la de grado 1 y la de grado 4. O si le parece que la de grado 4 todavía está muy difícil, entonces hace la sumatoria entre la de grado 2 y grado 3. Entonces hace la pieza de grado 2 y hace la pieza de grado 3. Entonces tiene 3 opciones: hacer solamente la pieza 5, o hacer las piezas 1 y 4, o hacer las piezas 2 y 3. Aquí, para su información, la pieza 1 está en milímetros. La pieza 2 también está en milímetros. La pieza 3 está en centímetros. ¿Listo? ¿Por qué me doy cuenta que está en centímetros? Porque es el que tiene decimales, 1.31. ¿Listo? Las que tienen decimales están en centímetros. O sea, la pieza 3 y la pieza 5 también está en centímetros. Esta es la pieza 4, esta está en milímetros.
y la pieza 5, mire que también está en centímetros. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque recuerden que cuando uno hace un archivo nuevo, ¿sí? Cuando uno genera aquí el archivo en Rhino, acuérdense que aquí hay unos templates en los que uno cuadra primero el tamaño de la rejilla. Entonces, en este caso corresponderá a centímetros o a milímetros lo que vayan a hacer. Por ejemplo, mire la pieza 2. ¿Sí? Entonces voy a hacer un ejemplo de una de las piezas. Pues ahora ahí la pieza 2 está en milímetros porque mire que no tiene decimales. Entonces voy a hacerle objetos grandes en milímetros. Entonces, bueno, ahí abro y obviamente ya está en milímetros el tema. Vamos a fijar una cosa aquí y es que en los settings voy a hacer que la rejilla sea cada 1 milímetro. ¿Listo? Ahí, o sea que cada cuadrito de esto sea 1 milímetro. Entonces, bueno, una buena práctica es que, pues para que usted no le toque estar haciendo esto, ¿sí? Saltar de ventana en ventana, pues coja esta figura y póngala dentro del programa. Entonces, ¿cómo hace eso? Pues perdón un momentico. Usted coge esta, la descarga, ¿sí? Usted descarga la imagen y después de que descargó la imagen, la va a insertar en el programa. ¿Cómo la inserta? Viene aquí donde están las piezas, las herramientas de superficie, abre y aquí hay un comando que se llama marco de imagen. Se le da clic ahí y acá selecciona la pieza de grado 2, le da abrir y simplemente abre un cuadrado con la piecita. Entonces mire que ahí le queda la pieza. Actualmente, ¿qué es lo que sucede cuando usted utiliza ese marco de imagen? Lo que él hace es colocar un plano y a ese plano le asigna un material que es la foto, que se llama grado2.jpg. Entonces, cuando ustedes vayan a guardar, digamos que ustedes empezaron a adelantar la pieza, pero no la guardaron, ustedes pueden, o sea, ¿cómo deberían guardarla? Deberían guardar el archivo con la imagen. Porque es como en el Illustrator cuando yo incrusto o no incrusto las imágenes. Recuerden que cuando yo en Illustrator no las incrusto, me sale una X, ¿sí? De color azul. Pero cuando están incrustadas hacen parte del archivo. Es decir, yo puedo borrar la imagen por fuera, pero en este caso no hay manera de incrustarla. En este caso, si yo quiero guardar la pieza y no he terminado, debo también guardar la imagen en la misma ubicación del archivo para que no se vaya a perder, porque si yo le cambio la ubicación automáticamente se pierde el enlace. Entonces, bueno, después de que ya tengo aquí, voy a empezar a construir la figura. Entonces, mire que aquí están todas las medidas. Por ejemplo, ¿cómo hago para construir esto? Mire, voy a hacer primero toda la parte de abajo, todo el fondo. Entonces yo tengo que esto es un radio 14 y pues es media circunferencia. Entonces voy a coger acá arco, centro del arco en el punto 0. Aquí en este caso, inicio del arco le voy a decir 14, que es el radio, y lo pongo de aquí hasta acá. Entonces ya tengo esta curvatura. Luego desde este punto hasta acá, o sea, hasta esta parte de aquí hay 46. Entonces le doy clic ahí, 46 y clic. ¿Listo? Vamos a hacer una línea guía aquí, simplemente para crear esta de acá. Con intersección, listo, ahí. Y se supone que desde este punto hasta este punto hay 68. A ver si... Bueno, espere, yo corroboro. Ah, no, hay 6 más 68. 68.
Entonces voy a coger la línea y digo 74. ¿Listo? Ahí. Con el Smart Track, mire lo que voy a hacer. Clic ahí y clic acá. Bueno, este por lo pronto lo voy a borrar. O no, mentira, dejémoslo ahí de referencia. Porque miren que aquí hay una extensión hacia afuera. Entonces, primero tengo que control C, control V, 6. Muevo este 6. Que se refiere a este pedacito de aquí. Y luego, entonces tengo la apertura hacia allá, que de aquí hasta acá tengo, bueno, aquí dice 38 en general. Entonces voy a hacer una línea de 38. Y lo que voy a hacer es alinearla desde el medio hasta el medio aquí. Entonces mire que ahí ya tengo esta parte. Entonces, por ejemplo, esta, control C, control V. Voy a alinearla con respecto al lado izquierdo hasta aquí. Entonces se supone que esa debería ser la línea. Listo, ahí tengo ya esta figura. Entonces píllense aquí el detalle de cómo va a quedar. Después de que yo tengo esto así, bueno, esta la voy a dejar de referencia. Mire lo que voy a hacer. Selecciono todas las líneas. Voy a cortar esta. Voy a cortar esta. Y voy a cortar esta. Las uno todas. Ahora tengo la altura. Entonces vamos a mirar cuánto hay de altura. Aquí, desde esta punta hasta aquí abajo, hay 27. Entonces la voy a extruir 27. Entonces vengo acá, le digo extruir curva plana cerrada. 27. Bien. Vamos a darle aquí esto. Entonces listo. Ahí ya tengo la extrusión en 27. Un momentico, me voy acá. Pero tengo aquí que de aquí a aquí 7 y ese elemento va hasta aquí, hasta este punto. ¿Sí? La caída. Entonces me voy aquí a la lateral, voy a hacer una curva que baje 7 y luego se una con este punto. Bien, independientemente de cómo haya quedado, mire que aquí quedó torcida y lo que sea, no importa. Entonces póngale cuidado a lo que va a hacer ahí. Un plano, le digo, proyecte esa curva sobre el plano. Entonces él automáticamente me dibuja la curva plana ahí. Este es el truquito que les había dicho la vez pasada. Bueno, ya esto lo puedo borrar. Esta también de aquí la puedo borrar y selecciono esta. Bueno, vamos a borrarle este puntico acá. Y luego con esta, entonces voy a crear con Shift una figura cerrada. Una figura con líneas cerradas. ¿Esta qué hago? Le digo extruir curva plana cerrada. Perdón, eso está acá. Y que atraviese el objeto. Entonces le resto, borrando el original, aquí. Entonces ya tengo, bueno, este se va. Ya tengo esta parte de acá. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Mire, quito esta tapa. ¿Sí? Clic derecho sobre esto y la quito. Vamos a cortar, o sea, hago una línea recta aquí y voy a hacer este pedacito de aquí, esta inclinación. Entonces, desde el centro de la circunferencia hasta acá, 23. Entonces voy a hacer una línea desde aquí hasta acá y la voy a mover 23.
Bien, entonces ya estoy en este punto de acá. Y recuerden que de aquí a aquí hay 6, es decir, en este punto de aquí arribita, entonces la línea debe ir de aquí a acá. Hago clic en este punto y un momentico aquí que esta es una línea de control. Efectivamente, entonces voy a reflejar esta aquí. Entonces mire, le digo, refléjeme esta línea en esta superficie. Entonces mire que ya me saca aquí, ahora sí el puntico. Entonces yo cojo desde aquí hasta acá. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a soltar, clic derecho, suelto estas de aquí. Y le digo, córtelas con este. Borro estas. Ya, entonces mire que ahí me quedó la figura. Bien. Finalmente, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Bueno, de hecho, venga, vamos a quitar esto. Listo, ahí. Entonces mire lo que voy a hacer acá. Voy a seleccionar estas paredes de acá y les voy a decir clic aquí y aquí hay una opción, perdón, no es aquí sino acá. Aquí hay una opción que se llama Offset Superficie, Offset de superficie. Entonces ahí me muestra unas flechas que si es hacia afuera o es hacia adentro. Primero voy a mirar cuánto es. De aquí a aquí hay 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Póngalas todas hacia adentro. Entonces le cambio la orientación. Y le digo que la distancia sea 2. Aquí que sea sólido, ¿no? Y, ojo, aquí mire que hay esquinas, entonces que sea sharp, porque round hace las curvas, las esquinas redondeadas. Le doy clic ahí, enter. Entonces mire, ahí ejecutó el comando. Vamos a corroborar si de aquí a aquí hay 24. Entonces cojo la herramienta, clic aquí, clic acá y tengo 24. Dalos ahí. Listo. Para que me borre estos pedacitos de aquí, estas líneas, hay un comando que se llama merge all coplanar faces, ¿sí? Que es fusioné todas las caras planas. Entonces mire que ahí ya quito eso. Bueno, por aquí que quedó esto por fuera, esto yo lo puedo cortar con esta tapa de aquí. Entonces para cortarlo con esta tapa yo le digo, clic ahí, córtelo con esta. Listo. Entonces mire que quito de la selección y borro todo ese pedazo. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo en esta tapita de acá. Es decir, voy a hacerle un offset de 2. Entonces vengo acá, offset de superficie, hacia el otro lado, hacia arriba, 2. También sharp. ¿Listo? Ahí me quedó. Entonces aquí tengo otra vez el contrario. Tengo también estas tapitas acá. En este caso, sí las voy a... Vamos a ver si me hace el corte. Así, efectivamente. Mire. Aunque borré las que no eran. Espera un momentico. Saquemos esta y esta. Y ahora sí corto esta de aquí con esta. Exacto. Bien. Y de hecho puedo hacerla al revés. Esta de aquí la corto con esta. Un momentico. Bueno, póngale cuidado. Necesito cortar las caras internas, ¿sí o no? Entonces, como mejor dicho, esta de aquí, esta de acá, antes las voy a soltar. Listo. Estas las uno
y les digo que la corte con esta. Entonces ahí quito esta y ya. Entonces mire, ahí me quedó la línea por aquí y me quedó la línea por acá. O sea, me quedaron así. Entonces ahora sí, 1, ¿sí? Muestro la tapa de abajo que estaba escondida y la 1. Aquí le puedo dar lo mismo, merge, coplanar faces. Listo, vamos a ver cómo las... Él debe ejecutar algo, listo. Y ahora lo único que falta es este pedacito de acá. Entonces vamos a sacar las medidas. Esto tiene aquí 5, un radio 6 y un tamaño desde aquí hasta acá. Bueno, desde aquí hasta acá 8. A ver que no veo, ven un momentico, miramos aquí. 12, desde aquí hasta acá. Entonces, bueno, venga, vamos a hacerla por partes. Vamos a hacerla aquí, después la volteo, la giro. Entonces arranco ahí, 5. Listo. Vengo ahí. Ahora vengo, voy a hacer una aquí 6. Una línea. Voy a sacar de aquí este acá. Hago los 90 grados que son estos. Luego desde ese punto, desde este punto hasta acá, hasta este punto de aquí, 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, listo, ahí, corto esta línea por acá. Y esta de aquí a acá. Entonces ahí estoy en este puntico de aquí. Luego tengo un radio 2. Entonces 2 hacia abajo. Nuevamente 90 grados aquí. Ya voy aquí y este es 8 de radio. Entonces voy a venir desde aquí 8. Bien. Exacto, así. Entonces ya tengo todo este perfil. Si yo lo cierro aquí, bueno, píllense algo y es que los 5 están desde aquí hasta aquí, no hasta este punto. Entonces, vamos a situar primero este. Que este estaría esa ras acá. Entonces, ahora sí, vamos a hacer radio, el radio de este es 6, perdón, el diámetro, es decir, radio 3. ¿Y dónde lo voy a ubicar? Cinco y a 8 de aquí. Es decir, en este punto aquí. En un momentico yo corroboro una cosa aquí, que creo que esto fue que me quedó, es de diámetro 6 y creo que a mí me quedó de diámetro 3. Ajá, entonces tengo que aumentarlo de tamaño. Ajá, ahora sí. Listo, teniendo esto así, entonces lo que hago es unirlo y le doy profundidad de 8. Entonces extruir curva plana cerrada, 8. Este me pasa a la vista frontal, perdón, lateral. Lo giro, era para el otro lado.
momentico que estoy enredado acá. Ya, si lo veo así, listo. Entonces sí es en este sentido. Ajá, ahí. Alineo hasta abajo, aquí, y ahora voy a ubicarlo de aquí a acá 27. Y lo centro con respecto a este punto. Listo. Entonces pille la pieza ahí. Este y este al final, unión booleana y listo. Ahí me quedo. Entonces esta es la piecita 2. Entonces la idea es esa, que ustedes se enfrenten al programa para que vean la manera de cómo poder hacer, cómo poder ejecutar los comandos en función de crear esta pieza como tal. ¿Listo? Quiero que esta semana le trabajen entonces al tema de las piezas, ya sea haciendo la pieza 5 sola o la pieza 2 y 3 o la pieza 1 y 4, como ustedes quieran. Entonces, después de que se enfrenten al programa con esto, obviamente les surgirá, sí, eso es entrega de trabajo en clase, no es la entrega final, o sea, no es la entrega del proyecto como tal. Esto es entrega de trabajo en clase. Entonces, lo que les estaba diciendo es que las piecitas, trabajenlas en el transcurso de esta semana, porque si se le generan inquietudes, las podamos resolver la próxima clase. Y la próxima clase, entonces les libero el proyecto que vamos a trabajar de primer corte. Entonces me interesa primero que se enfrenten ustedes al programa aquí con las piezas de medidas y todo eso, que es básicamente estoy utilizando las herramientas que nosotros vimos, que hemos visto hasta ahora. Sí, mire que no utilicé nada raro, pues esto es puras líneas gráficas, extrusiones, cortes, diferencias booleanas, etc. Entonces esto es lo mismo. Simplemente es que lo pongan en función de lograr la pieza del planito allí, y para la próxima clase entonces que ya les presente el proyecto que vamos a trabajar en el primer corte, que es un objeto entre comillas libre, sí va a tener digamos unos parámetros, pero digamos es diseño de ustedes, es un diseño optimizado de ustedes. Entonces ya ustedes tengan más herramientas para poder aplicarlas a ese ejercicio en particular. Entonces la próxima semana resolvemos inquietudes sobre esto, sobre lo que hayan tenido de cosas que no hayan podido hacer acá, y vamos a comenzar con el ejercicio de trabajo del primer proyecto para que usted ya lo definan, lo escojan y lo empiecen a ejecutar. Bien. Bueno, muchachos, preguntas finales, ronda de preguntas finales. Profe, Dime. lo que usted nombró es que o se hace la pieza número 5, o se hace la 2 y 3, o se hace la 4 y la 1. Y la 1, correcto. O sea, cada pieza digamos que tiene un valor, tiene un grado de dificultad. La 1 es el grado mínimo, que es grado 1, la 2 grado 2, la 3 grado 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que ustedes tienen que lograr son 5 puntos. Si ustedes quieren, hacen la pieza 5, que es la que más grado de dificultad tiene. Y ya, no tienen sino que hacer esa. Pero si esa les parece muy complicada, entonces hagan la pieza la 4 y la 1, que es una con un grado más o menos alto de dificultad y la que menos grado de dificultad tiene. O si quieren dos con término medio, entonces hagan la 2 y la 3. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces, bueno, como les digo, este ejercicio no es para que me lo entreguen la próxima clase, pero me gustaría que lo adelantaran
también para que no se les vaya a acumular trabajo, porque este ejercicio sí me lo tendrían que entregar con la entrega del proyecto. ¿Listo? Entonces, la entrega del proyecto estamos hablando que es de hoy en 20 días, o sea, la semana 6 de clase, porque estamos en la semana 4. Entonces, dentro de 8 días, perdón, dentro de 15, sí, dentro de 20 días. Es decir, dentro de 8 días les digo qué vamos a hacer en el proyecto y dentro de 15 días entonces sería la entrega. Entonces, bueno, bueno, nada, quedan ahí con esa labor para que ustedes se enfrenten al programa y vayan mirando a ver qué cosas se les dificulta y traigan las preguntas escritas la próxima clase sobre lo que no se podría hacer. ¿Cómo así que la entrega sería para, ya, para la fecha? Dame un segundito, ya te digo específicamente. Bueno, no, de hecho está aquí ya les digo la fecha de la entrega. Ve, profe, la clase de hoy la subís hoy mismo a Sí, la señor, plataforma. apenas termine de compilarse el video la subo. Hoy Vale. estamos a 24. Entonces, la próxima semana, esta semana les revelo la entrega. ¿Listo? Y la entrega como tal sería el, para el 6, para el 10, correcto. Para el 10 de marzo, exactamente. De hecho, vamos a trabajar sobre herramientas, o sea, si pueden hacer no tienen ningún problema de hacer en el caso de los de diseño industrial, pues, porque los otros, los compañeros que están estudiando cine y gráfico, sí son otras, digamos, lo que ustedes abiertamente quieran modelar, no hay ningún problema, siempre y cuando sea un objeto, digamos, un objeto cualquiera, y ese objeto lo que van a hacer es mejorarlo en algún aspecto, ya sea, por ejemplo, en aspectos formales de estética o en aspectos, digamos, ergonómicos o cosas de lo que quieran. O sea, ahí no hay ningún lío. Realmente el objeto es muy libre. En el caso de los diseñadores industriales, sí lo que les voy a proponer es que sean herramientas, por ejemplo, un taladro, una lijadora, bueno, qué sé yo, herramientas de las que ustedes utilizan en el taller. Entonces es modelar un tema de eso. Mejor dicho, la próxima semana les comento, pero para que lo vayan pensando, para que vayan pensando más o menos qué tipo de cosas pueden hacer. Entonces, listo, muchachos. Quedamos así. Cualquier cosa, de todas maneras, en el transcurso de esta semana, si tiene preguntas o algo mientras ustedes están trabajando en esto, me escriben al correo electrónico con confianza, que por ahí mismo podemos resolver, o en caso tal, si necesitamos, pues como ya que vean ustedes parte del proceso, pues sería cuestión de ponernos de acuerdo por ahí para que ya pues hagamos una sesión extra de clase. Sí sería de pronto en las noches, porque es que yo tengo clase casi todos los días hasta las 6 de la tarde. Entonces sería después de las 6 de la tarde. Bien, pero sería cuestión de ponernos de acuerdo. O de pronto si alguno de ustedes no tiene clase en las mañanas, también podría ser durante las mañanas la próxima semana. Entonces, bueno, listo muchachos. Dejamos hasta allí. Nos pillamos pilas pues con los ejercicios que están pendientes ahí de subir, para que no se van a quedar sin esas notas de trabajo en clase. Bueno, nos pillamos, que tengan feliz resto de tarde. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Vale, que estén bien, cuídense.